que siempre lo ha amado a usted, siempre ha hecho las cosas bien para usted. Quisiéramos de que esta clase que Él nos va a traer, que siempre lo ha incluido en todas sus clases, porque es su palabra la que Él transmite, que nos ayude a seguir creciendo en su palabra, que nos ayude a seguir teniendo conocimiento, y no conocimiento solamente, sino también ponerlo en práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Dime la palabra, hermanito. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes, y en especial a mi hermano Jesús, por darnos... ¿Sí me escuchan? Estamos muteado, Héctor. ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, decía yo que gracias a Dios y gracias a todos ustedes, y en especial gracias a mi hermano Jesús por esta nueva invitación para estar compartiendo la palabra. Quiero aclarar primero que este año ha sido totalmente diferente para mi esposa y para mí. Decidimos atender una invitación de parte de los hermanos en Oaxaca, específicamente en la Sierra de Oaxaca, para estar con ellos los últimos 2 días del año pasado y el primero de este año. A la par que estuvimos en esa serie de conferencias allá en la Sierra de Oaxaca, bueno, pues los hermanos de aquí de la ciudad de Oaxaca nos atraparon nuevamente y bueno, nos invitaron a trabajar aquí con ellos, y bueno, parece ser que es el plan de Dios que otra vez nos volvamos a reintegrar al ministerio de tiempo completo, y bueno, queriendo hacer las cosas para alabanza y gloria de Dios. Estamos por acá, ya no estoy en Puebla, estoy ahora en Oaxaca, acá en México, y bueno, agradezco, hermanos, de verdad la invitación, y ha sido días de gran bendición en el trabajo aquí en la obra, y es por eso que bueno, el tema que voy a tocar en esta noche es: ¿y los obreros dónde están? Y bueno, queriendo que todo esto suba con olor fragante al Señor, voy a iniciar la predicación, el mensaje de esta noche, y lo voy a iniciar con lo que habla Mateo capítulo 9, versículo 36 y 37, donde la Escritura dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Me encanta esta historia, me encanta porque refleja mucho diversas situaciones. Se cuenta que había un hombre flojo. Bueno, ya no digamos flojo, lo que sigue de flojo. Este hombre totalmente supeditado, totalmente enganchado a recibir lo que familiares y amigos le otorgaban, y es la razón por la cual él realmente no hacía nada. Su vida era de una total flojera. Pero llegó el momento en que tanto familiares como amigos le dijeron: ¿sabes qué? Ya basta, no te vamos a ayudar nunca más. Así es que ahora incluso vas a tener que trabajar. Y bueno, de solamente oír la palabra trabajo, aquel hombre casi se enfermó. Pero tuvo que enfrentar su nueva situación. Y como suele suceder en muchos de los casos, tuvo la oportunidad de conseguir no solamente un trabajo, sino además un excelente trabajo. Era increíble cómo es que había tenido esa fortuna este hombre, pero su actitud era
cada mañana que salía de su casa y se dirigía al trabajo, él iba expresando: hago que trabajo y no trabajo, hago que trabajo y no trabajo. De tal manera que ya podemos imaginar cómo era su desempeño dentro de la empresa que lo había contratado. Realmente no estaba haciendo un trabajo profesional, vamos, ni siquiera el mínimo que se requiere para un trabajo. Sin embargo, el fin de semana, el día sábado, cuando se reunían todos los obreros para cobrar su sueldo, él era el primero en formarse. Y bueno, se acostumbraba que abría el lugar donde empezaban a pagar, y entonces les entregaban un sobre amarillo, y dentro del sobre iba el dinero de su pago, el dinero de su salario. Y la verdad es que estaba yéndole muy bien a este hombre, y uno suponía que bueno, una vez que ya cobraba, su actitud cambiara, pero realmente no era así, porque apenas llegaba el inicio de semana, otra vez el lunes, y la situación era la misma. Iba en el camino hablando y diciendo: hago que trabajo y no trabajo, hago que trabajo y no trabajo. Y su desempeño como tal en la empresa era totalmente deficiente. Pero acá en México decimos que tanto va el cántaro al agua hasta que termina quebrándose, y casualmente cuando él estaba trabajando atinó a pasar por ahí el dueño de la empresa. El dueño se percató que aquel hombre estaba haciendo un trabajo totalmente deficiente, pero en ese momento no le dijo nada. De tal manera que llegó el fin de semana, llegó el sábado, y como siempre se formó al inicio para recibir su pago, pero esta ocasión, cuando recibió el sobre, se dio cuenta de que el sobre venía vacío. Lo único que traía el sobre era una hojita donde estaba escrito: hago que te pago y no te pago. ¿Por qué no hay obreros para la mies? Bueno, esencialmente me gustaría hablar de actitudes. Y esas actitudes que tenemos en cuanto al trabajo en la viña del Señor, es la que nos lleva tal vez en muchas ocasiones a expresar o a decir, y no solamente a expresar o decir, sino también a hacer: hago que trabajo en la mies y no trabajo. El problema es que tal vez un día, y espero que no suceda, que Dios nos dijese: hago que te bendigo y no te bendigo. Acompáñenme ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículos 1 en adelante, y vamos a ver, hablando de actitudes, vamos a ver qué es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habrían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo,
murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a ese postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Haciendo un breve resumen acerca de esta parábola que contó nuestro Señor, podemos encontrar que el dueño de la viña sale a contratar obreros, y es importante considerar que con los primeros que él contrató, acuerda un pago específico. Después, a diversas horas, contrata 4 grupos más, acordando no un pago específico, sino con cada uno de ellos habla y dice que les ofreció un pago justo. Al final de la jornada, el dueño ordena al mayordomo efectuar el pago. Los 4 últimos grupos reciben su pago, pero, y esto es aquí lo distintivo, esto es aquí lo importante, cuando llegan los primeros obreros, ellos también reciben un denario, tal como lo habían acordado. Es importante notar esto, ellos habían acordado en específico ese pago. Entonces, ¿cuál es su actitud? Comienzan a murmurar en contra del propietario, pues por ser los últimos habían visto que todos habían recibido el mismo pago. El argumento es lógico, al menos para ellos su argumento es lógico. Nosotros trabajamos más duro que ellos y por tanto merecemos más. Pero el dueño de la viña les explica que la retribución no está basada en su mérito personal, sino en la generosidad del propietario, quien tiene la libertad de darle a cada uno lo que él cree que se merece. Son muchas las enseñanzas que podemos aprender de esta parábola, pero me gustaría tocar solamente algunas. Primero, esta historia que contó nuestro Señor Jesucristo es un esquema que probablemente no funcionaría en el ámbito de este mundo. En el ámbito de este mundo que se deja llevar por otros principios. Sobre todo, estoy hablando acá de México, desde que se inventaron los sindicatos, sería algo que los mismos sindicatos no aceptarían la diversidad, sobre todo en el momento de la retribución por el pago realizado por determinado tiempo. Y es claro que esta parábola no es exactamente desde el punto de vista material, pero sí nos ilustra la enseñanza espiritual. Por eso vale la pena considerar las actitudes que especialmente tuvieron el primer grupo. Dice ahí que una vez que empezaron los pagos y que ellos se dieron cuenta de lo que estaban recibiendo, dice ahí en la historia que ellos murmuraron contra el dueño de la viña. Y vale la pena considerar lo que ha significado la murmuración en el pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice en Filipenses que no haya entre nosotros murmuraciones porque solo ocasionan contiendas. Y es obvio que las murmuraciones no son gratas a los ojos del Señor, no son gratas para lo que significa la alabanza y la gloria para Dios. Y el mejor ejemplo de esto que es lamentable, la murmuración, lo tenemos en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde su salida de Egipto, vio una vez, incluso durante la salida de Egipto,
vio una y otra vez las maravillas, el poder, la soberanía de Dios. Las plagas allá en Egipto no eran solamente para que el faraón entendiera quién era Dios. También era para que el propio pueblo se diera cuenta el Dios que estaban siguiendo, se dieran cuenta de lo soberano, lo fuerte, lo poderoso que es nuestro Dios. Incluso en la salida, cuando finalmente el faraón había decidido dejarlos ir, y cuando se percató de que ya se habían ido, él quiso alcanzarlos con su ejército y tomar sus vidas. ¿Y qué hizo Dios? Plantó una columna, la cual no permitía pasar al faraón con su ejército en pos del pueblo de Israel. Y no solamente eso, lo más grandioso, lo más increíble, porque enseguida Dios abrió las aguas del Mar Rojo y todo el pueblo pasó para ser liberado. Y una vez que pasó el último de los integrantes del pueblo de Israel, Dios nuevamente cerró las aguas y arrasó con el ejército del faraón. Pero apenas habían pasado esa maravilla, esos prodigios, esos milagros que había hecho Dios en su vida, y de inmediato, una y otra vez, fue murmurar y murmurar. Les faltaba el agua y murmuraban, les faltaba la comida y murmuraban. Me encanta lo que habla Números capítulo 11, ahí del versículo 3 en adelante, cuando dice ahí, hablando acerca del maná que llovía cada día como alimento para el pueblo. Se habían mezclado entre ellos algunos extranjeros, y a causa de esos extranjeros, a causa de eso, de permitir la influencia de gente que no adora a Dios, dice ahí que el pueblo de Israel se empezó a quejar y empezó a murmurar y empezó a decir: cómo extrañamos allá en Egipto los ajos, los pepinos, las cebollas, cómo los extrañamos. Y uno se pregunta: Israel, ¿cómo puedes murmurar en contra de eso? ¿Cómo puedes hablar de esas incongruencias de extrañar los pepinos, los cebollas, los ajos, cuando que no recuerdas? Más de 300 años estuviste en cautiverio, más de 300 años recibiste una y otra vez la dureza de parte de Egipto, porque no solamente era mantenerlos como esclavos, sino que además el abuso que hacía Egipto de los israelitas. ¿Cómo es posible que habían olvidado que incluso era fácil que pudieran matar a cualquiera de ellos y sin problema? Y uno dice: ¿cómo es posible que no vieran, que olvidaran el poder de Dios, que olvidaran los milagros de Dios, que olvidaran la sabiduría de Dios? Y una y otra ocasión, siempre, cuando Moisés mandó a los 12 espías, 10 de ellos regresaron murmurando. Y podría mencionar muchísimos ejemplos en cuanto a la murmuración que efectuó el pueblo, pero solamente para poder reconsiderar, solamente para poder pensar: ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestra vida? A veces nuestra vida es un constante de murmuración. A veces nuestra vida es un constante de queja. A veces nos olvidamos todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Y en cualquier instante y en cualquier situación murmuramos contra nuestra situación personal, murmuramos en la iglesia, murmuramos queriendo evadir responsabilidades, murmuramos en muchas circunstancias, en muchas situaciones, y tal vez lo que no nos percatamos es que cuando murmuramos, prácticamente o tácitamente lo que estamos haciendo es pensar que Dios ha perdido el control de la situación, que Dios ha perdido su poder. Y realmente no estamos murmurando contra las situaciones, estamos murmurando contra Dios, porque Dios tiene el control de las cosas. Solamente hay que ver lo que ha pasado los últimos 3 años con esta terrible pandemia. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de las afectaciones en la salud, en la economía, en las relaciones personales, en las relaciones emocionales, en las relaciones espirituales, Dios tiene el control. Y Dios tuvo el control.
porque muchos de nosotros podemos hablar de cómo Dios se manifestó en diversas formas y cómo Dios siguió con sus grandes bendiciones. Y muchas de las ocasiones, a pesar de ver todo el poder de Dios, de ver toda la soberanía de Dios, es un constante, sobre todo específicamente en el pueblo de Dios, en el Israel espiritual actual, una y otra vez las quejas. Pero quiero decirte también que además, según el diccionario, la murmuración es habladuría, es un cuento, es chisme. Y cuando lo llevamos a cabo, de verdad lo que estamos haciendo es, de una u otra manera, no solamente lo que Pablo decía en cuanto a la murmuración que genera contiendas, sino que cuando hablamos que la murmuración produce el chisme, mira, Proverbios 18:8 dice, qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. Ahí mismo, en Proverbios 26:20, la Escritura dice, el fuego se apaga si no se le echa más leña, y el pleito se acaba si no siguen los chismes. Capítulo 26, versículo 22, los chismes son muy sabrosos, pero también hace daño. Y cuando murmuramos, lo que estamos haciendo en muchas ocasiones realmente es regar el chisme. Y los chismes no son buenos. Y los chismes, no solamente, a veces pensamos que los chismes son parte de la naturaleza de la mujer, pero eso no es cierto. Los hombres también, nosotros también entramos en ese juego, y los hombres también somos dados a causar problemas con los chismes, porque finalmente un chisme, como la murmuración, va a generar contiendas, va a generar descontento. Y me hace recordar mucho, de verdad, esta historia de aquellos 3 predicadores que estaban participando en una serie de conferencias. Entonces, durante un breve espacio de tiempo que les dieron, ellos se juntaron a tomar una taza de café y entre ellos empezaron a hablar. Hermanos, yo creo que ahorita que con esta serie de conferencias que nos han dado y que estamos alimentándonos, nutriendo espiritualmente, yo pienso que deberíamos hablar entre nosotros y sobre todo orar entre nosotros, específicamente por las debilidades que cada uno tenemos. Así es que los 3 convinieron en decir, es cierto, ¿por qué no expresamos cada uno de nosotros las debilidades que tenemos y después oramos por ellas? El primero dijo, yo quiero que oren, hermanos, porque la verdad que en algún momento tuve algunas adicciones al tabaco y algunas cosas más. Y sabes que hay ocasiones en que de verdad Satanás me está atacando muy duro y tengo la flaqueza, la debilidad de regresar una y otra vez a esa adicción. Y los otros 2 hermanos dijeron, es cierto, estaremos orando para que tú venzas con el poder del Espíritu esa adicción. Otro dijo, hermanos, yo quiero que oren por mí, porque la verdad es que mira, no puedo evitar, veo una mujer hermosa y a veces, aunque estoy tratando de no voltear, no mirarla, a veces no puedo evitarlo. Y por favor, es una lucha cruenta, es una lucha difícil, por favor quiero que oren por mí. Y entonces le dijeron los demás, es cierto, estaremos orando por ti. De pronto el tercero que estaba ahí con ellos se levantó y empezó a correr. Esto sorprendió a los otros 2. Y le gritaron y le dijeron, oye, ¿por qué te vas? Aún no nos has dicho cuál es tu debilidad. A lo que el que iba corriendo regresó y contestó, miren, el gran problema que yo tengo, la debilidad que yo tengo es que soy demasiado chismoso. Y ¿saben qué? No me aguanto las ganas de ir a contar lo que acabo de oír de ustedes 2. Así son los chismes. Los chismes son muy sabrosos, pero también hacen mucho daño. Pero hay otro punto que encontramos aquí en la parábola. Aquí en la parte de la murmuración podemos ver una actitud de ingratitud. ¿Cuándo viene la ingratitud? Bueno, en lugar de ver la generosidad de Dios, vemos lo que muchos llamamos injusticias. Y es cierto que a la mejor, en un momento dado, hasta podríamos tener razón para ver algunas injusticias en nuestra vida. Hay que recordar que esta vida es injusta.
porque el único justo es nuestro Señor. Y tal vez lo conveniente, lo prudente sería mejor, a ver, ¿qué hay de la gratitud que debo yo tener para el Señor? Hebreos 12:28 dice, así que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos con temor y reverencia a nuestro Señor. Eso es gratitud, ver las cosas positivas, ver lo que realmente bendice nuestras vidas. Ahí adelantito el escritor de Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Contentamiento es lo que le falta en nuestra vida. Y cuando no hay contentamiento en nuestra vida, cuando no nos damos cuenta que el contentamiento tiene que ver dar gracias a Dios por lo que tengo y no por lo que quiero, entonces puede surgir la ingratitud. Entonces nada nos va a satisfacer. Entonces, de verdad, a cada punto que ocurre en nuestra vida, siempre le vamos a ver el lado negativo, el lado oscuro. Siempre estaremos pensando que ¿por qué no? Y casi siempre es de manera personal. ¿Por qué yo no? ¿Por qué esto no? ¿Por qué yo no alcanzo esto? ¿Por qué yo no logro esto? ¿Por qué yo veo que a pesar de lo que trabajo, y estamos hablando del trabajo de la viña, ¿por qué a pesar de lo que trabajo y no veo resultados en otro sentido? Porque creo que más de uno, nosotros hemos visto las bendiciones continuas de Dios. Pero así somos. De verdad que llega el momento en que nada nos contenta. Llega el momento en que con nada pareciera ser que tenemos felicidad. Pareciera ser que todo es o forma parte de ingratitud, de estarle reclamando continuamente a la vida, decimos nosotros, pero en realidad el reclamo es para Dios. Y me encanta esta historia que leí recientemente, donde habla que dos hombres se encontraron. Uno de ellos estaba un tanto apesadumbrado, un tanto triste, de manera que el otro, su amigo, le preguntó, oye, ¿qué es lo que te pasa? Y el otro no quería contestar, porque de verdad estaba sumamente desalentado, pero dijo, bueno, te voy a platicar. Y entonces le dijo, ¿qué pasó? Dice, mira, hace 3 semanas me avisaron que se murió un primo. Y el otro hombre dijo, no, pues eso sí es una mala noticia. Bueno, pero cuando me avisaron que se había muerto ese primo, también me avisaron que me había heredado $40,000. Entonces su amigo le dijo, oye, pues de alguna manera eso es una buena noticia. Espera, es que todavía no termino. Hace 2 semanas me avisaron que se murió otro primo. Oye, eso es lamentable. Sí, pero también me avisaron que ese otro primo me había dejado $80,000. Y bueno, pues no sé la verdad qué decirte, pero deja que termine. La semana pasada me avisaron que había muerto mi tía era multimillonaria, y me dijeron, ¿sabes qué? Tu tía te heredó $1,000,000. Y entonces el amigo dijo, bueno, aún con la desgracia hay bendición. Sí, pero aún no he terminado. ¿Qué pasa entonces? Bueno, es que estoy desalentado y preocupado. ¿Y por qué estás desalentado? Bueno, pues porque esta semana no se ha muerto nadie. Así es la ingratitud. Nunca estamos conformes. Nunca estamos contentos. Nunca encontramos la justicia de Dios en las cosas que nos suceden, en las cosas que pasan. Siempre queremos más y más y más a costa de lo que sea. Pero finalmente hay otra actitud dentro de los obreros. Esa es una actitud de envidia. ¿Y sabes qué? La envidia es uno de los pecados más venenosos. Los envidiosos no solo detestan a los otros por lo que tienen, sino que se detestan a sí mismos por no tenerlo. Mira lo que acabo de expresar. Los envidiosos no solo detestan a los otros por lo que ellos tienen, sino que se detestan a sí mismos por no tenerlo.
Así es como actúa la envidia. La envidia ya no solamente es ver lo que los demás tienen, sino además lo que nosotros no podemos tener. Mira lo que habla la Escritura en cuanto a la envidia. Job 5:2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Solamente para recordar que por envidia sus hermanos vendieron a José, que por envidia los hermanos de David no querían que él peleara contra Goliat. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y cuando nosotros podemos resumir estas tres actitudes, ¿cuál es el resultado? El resultado es que no hay obreros. Y tal vez los que hay, tal vez como al principio de la predicación dije, hacemos que trabajamos y no trabajamos. Y uno no puede menos que sorprenderse de que cómo es que ha afectado esas actitudes el trabajo de la viña. El Señor habló de orar para que haya obreros. ¿Y qué es lo que está pasando en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que está ocurriendo en cada uno de nosotros? En verdad que hay muchísimo trabajo. En verdad que a veces, incluso teniendo los dones, los talentos, las habilidades, las destrezas, no estamos haciendo lo que nos corresponde. Y todavía aún, si estamos intentando hacerlo cada día, todavía aún, si estamos intentando llevar a cabo un trabajo para la honra y la gloria de Dios, ¿sabes qué? No es suficiente. ¿Sabes qué? No hemos hecho o no hemos llegado a lo que realmente significa un trabajo para la honra y gloria de Dios. Y quiero ya casi para terminar, he visto muchos desplegados en el Face, en las redes sociales, hablando acerca del trabajo del predicador, hablando de lo que es de verdad lo sufrido, lo doloroso, en muchos casos, la labor de un predicador. Y alabamos al Señor porque haya predicadores que realmente trabajen, porque haya predicadores que realmente estén dedicados, consagrados a la obra de Dios. Pero quiero decirte que todo lo que podamos hacer no es suficiente. Y quiero decirte esto, seas predicador o no lo seas, pero a veces la medida que tomamos como aquellos hombres, aquellos primeros obreros que murmuraron, que mostraron ingratitud, que mostraron envidia, quiero decirte que no nos midamos a la estatura de los demás. Mejor veamos qué fue lo que literalmente nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Porque en verdad, un versículo antes de los dos que leí al inicio, o sea, ahora Mateo 9:35, mira lo que dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo voy a volver a leer. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál era el trabajo que hacía el Señor? Y solamente me voy a detener en el inicio del versículo, porque dice ahí, recorría. ¿Y cómo lo hacía? Los estudiosos, los eruditos dicen
que probablemente nuestro Señor Jesucristo recorrió más de 10,000 kilómetros en todo su ministerio. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que lo hizo caminando. Lo hizo caminando. Sin ningún tipo de lujo, sin ningún tipo de comodidad. Y Él era su parte humana como nosotros. Hay varios pasajes ahí cuando el encuentro de la mujer samaritana que llegó Jesús cansado del camino. Nuestro Señor se cansaba, nuestro Señor tenía hambre, nuestro Señor pasaba los problemas que pasamos quienes nos dedicamos o nos consagramos a trabajar en la viña. Pero el Señor lo hizo con un total amor, con un total sacrificio, con una total entrega. Y tal vez valdría la pena considerar qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y una buena medida es recordar que si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey del Universo lo hizo como lo expresa aquí Mateo 9:35, recorriendo, caminando, trabajando, recorriendo ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al menos yo en mi persona me siento avergonzado en este momento en lo que estoy haciendo. Y podría decir que ahora que regresé al ministerio de tiempo completo, estoy echándole todas las ganas. ¿Sabes qué? Es nada comparado con lo que hizo nuestro Señor. Es nada comparado con lo que llevó a cabo nuestro Señor. Porque hoy en día en muchas ocasiones, y esto que voy a decir que le quede cada quien de reflexión, pero hoy he visto lamentablemente mensajes, selfies en el avión, pidiendo oración por los mensajes que van a dar en otra ciudad. Campañas evangelísticas con todas las comodidades. En otros casos, trabajar solo los domingos y los miércoles, y esto solamente unas horas. ¿Y qué hay de las visitas o estudios en el hogar entre semana? Yo entiendo, puedo comprender que muchos combinan sus trabajos seculares, pero no todos. ¿Y los demás? ¿Qué estamos haciendo? Los demás es un punto de reflexión. ¿Cómo estamos trabajando? Y tal vez en algunos casos hago que trabajo en la viña y no trabajo. Es una reflexión personal. Es una reflexión no solamente para predicadores, sino para todos aquellos que requiere el Señor, porque el llamado a ser obrero del Señor es para todos, hombres y mujeres. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Hoy hay mucha esfera de comodidad. Hoy hay muchas cosas es increíble y es incongruente. Es incongruente en cualquier aspecto que se le vea que estamos haciendo lo suficiente. Por eso tanta gente sin escuchar el mensaje. Por eso tanta gente de verdad sin ver el poder de Dios. Pablo dijo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. E instar a tiempo y fuera de tiempo, o predicar a tiempo y fuera de tiempo, es trabajo de todo momento. Y no estoy hablando que todo el tiempo traigas tu Biblia, no estoy hablando que hay que repartir folletos, es parte de. No estoy hablando que no haya campañas, por supuesto que es parte de. Lo que estoy hablando es que a veces nuestra propia vida, nuestro testimonio es el mejor ejemplo de evangelización. Y si a veces no estamos procurando siquiera con nuestro testimonio personal mostrarle a la gente la soberanía de Dios, el poder de Dios, yo me pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que el Señor nos tendría que exhortar, nos tendría que animar o nos tendría que hacer reflexionar
para ¿cuándo vamos a reaccionar? ¿Por qué no hay obreros en la viña? Tal vez murmuración, tal vez ingratitud, tal vez envidia, tal vez exaltar al hombre, tal vez buscar quedar bien con los demás, antes de recordar que lo que hacemos, lo que vivimos, lo que trabajamos, solamente es para honra y gloria de Dios. Y lo lamentable es que la mies, esperando y esperando y esperando. Es una reflexión personal. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces. Y Padre, nos acercamos a tu trono de gracia, solamente por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, Padre, en lo personal, pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón porque no estamos haciendo nuestro trabajo. No estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Porque nunca nada va a ser suficiente. Hay un gran trabajo. Y no solamente a nivel local, a nivel ciudad, a nivel país, a nivel mundial, Padre. Mucha gente está desesperada esperando un mensaje de salvación, un mensaje de saber que existe un Dios todopoderoso, un Dios que resuelve todo tipo de problemas, dificultades, un Dios que nos ayuda, pero además un Dios que nos ama, un Dios que lo mostró hace 2000 años entregando a su Hijo. Y Padre, no hay manera de pagar eso, pero sí nos hace ver que todavía hay mucho trabajo por hacer. Padre, produce en nosotros así el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a todos aquellos que hemos decidido tomar este compromiso. Ayúdanos a todos aquellos que hemos doblado rodilla delante de ti, hombres y mujeres, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer un constante de trabajo en tu viña. Bendícenos, Padre. Ayúdanos. Sé con nosotros. Bendícenos, Señor. Y perdónanos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Y todo esto lo pongo a tus pies. En el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanito.